que tengo para decirles hoy a las mujeres es que nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo y que mujer, esta es tu lucha. Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, rikuna hupangichi. La violencia hacia las mujeres no cesa. Sucumbíos es una de las provincias con mayor índice de feminicidios por habitante. Sin embargo, el gobierno ha dejado de invertir en la protección y atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar y de género en la provincia. Este hecho nos indigna y exigimos al gobierno nacional y los gobiernos locales cumplan con sus obligaciones sin aplazamientos ni omisiones. Con la vida de las mujeres no se juega. Esta marcha significa la exigencia y el poder alzar nuestras voces en torno a nuestros derechos y a las injusticias que vivimos desde una brecha de género, que se constituye y sobre todo el reconocimiento de que lo personal es político. Lo que hemos logrado hoy es el poder unir nuestras voces y sobre todo desde la unión poder alzarlas. Y por eso es que estamos hoy aquí reconociendo que el sistema y que el Estado nos ha fallado tantas veces y que las únicas que pueden conseguir una justicia somos nosotras mismas, en unión y con sororidad. Aquí en Ecuador la brecha de género es del 74% y no es justo que cada día 1 a 4 niñas menores de 14 años tengan todos los días producto de violaciones y principalmente de hombres de su círculo cercano familiar. Entonces, claro que existe la violencia de género. Y de hecho, por las mujeres que aún no se atreven a contar su historia y por las que han sido valientes, es que hoy estamos luchando en esta marcha. Nosotros, las mujeres afro, siempre nos han discriminado por el color, porque piensan que tal vez por la raza no tenemos derecho a todo lo que tienen las demás. Siempre nos han hecho a un lado en lo político y social. Siempre ha pasado que algunas han muerto por luchar, pero queremos que eso cambie por nuestros hijos, nuestros nietos que todavía están por seguir adelante. Nosotras decidimos, si nosotras parimos, nosotras decidimos. ¿En tu comunidad existe violencia hacia la mujer? Antes sí, ahora en este tiempo las mujeres ya estamos presentando en las organizaciones como presidente, vicepresidente, ya estamos en ese cargo y todavía aún falta para que las mujeres tengan esa equidad de género. Mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo está buenada? Nos matan y nos violan y el Estado no hace nada. Cada cantón, en memoria de las víctimas de la violencia machista, prenderá un globo para que se eleve hasta el cielo. Lo que tengo para decirles hoy a las mujeres es que nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo y que mujer, esta es tu lucha. Aquí porque vamos.
conmemorativo, un día histórico de una lucha, de una resistencia donde las mujeres se reivindicaron, ¿no? Ante un sistema, yo diría, capitalista, asesino, y que hoy en día ese día se conmemora y se lo recuerda como un día especial, diría yo. Los actos de machismo o los actos de asesinato en ningún lado puede ser bien visto, y por eso es que estamos acá acompañando y diciéndole que en un mundo diverso podemos convivir siempre respetando y conociendo las diferencias. Entonces, eso creo que es fundamental. El respeto a la diversidad es lo mejor que podemos tener en esta vida. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.